Hola, buenas. Mi nombre es Erika Sechi. Voy a estar presentando el artículo Mujeres Migrantes Sudamericanas y Trabajo de Cuidados en dos ciudades de Argentina, de Ana Inés Malimachi y María José Magliaro. La primera doctora en Historia, la segunda doctora en Ciencias Sociales. El trabajo está centrado en dos ciudades, en Córdoba y en el AMBA, y centrado principalmente en sectores de mujeres migrantes, paraguayas, peruanas y bolivianas. Y es un recorrido respecto a sus trayectorias laborales y sus posibilidades de elección de acuerdo y ligado a sus historias familiares y de sus comunidades migrantes. Lo que motiva a este trabajo, según lo que expresan las autoras, es cómo en numerosas investigaciones surge la asociación entre mujeres migrantes paraguayas, peruanas y bolivianas, las tareas de cuidado y la elección de estudiar enfermería. Entonces, los migrantes paraguayos se concentraron más bien en Córdoba y en AMBA debido a la cantidad de industrias y a las universidades públicas de la zona, al igual que los migrantes peruanos y los migrantes bolivianos se han dispersado más a lo largo y ancho del país. El trabajo de investigación que realizan las autoras está realizado en base a entrevistas en profundidad durante dos periodos diferentes, entre el 2008 y el año 2011 y entre el año 2014 y el año 2017 a trabajadoras de cuidados, como dije antes, y estudiantes de enfermería. Respecto a la migración peruana, si bien es una de las corrientes migratorias mayoritarias hoy en día en el país, es una corriente migratoria no tan vieja como la paraguaya y la boliviana. Los migrantes peruanos comenzaron a llegar más masivamente y en proyectos de migración familiar a mediados de los años 90, ligado esto más bien a procesos políticos y económicos que, si bien atravesaban toda América Latina, en Perú repercutieron fuertemente, y la migración peruana es una migración que se intensificó principalmente en los años 90, producto de los procesos económicos y políticos que estaba atravesando América Latina en su conjunto y Perú en particular. Un aspecto importante a tener en cuenta para leer tanto este artículo como si alguien quisiese buscar la investigación completa, otros artículos que se desprendiesen de las autoras, es importante tener en cuenta el apartado de apuntes teóricos metodológicos, como ellas lo presentan, en el cual desarrollan categorías centrales para la investigación, categorías centrales que van a atravesar el conjunto de todo el trabajo, ¿sí? De alguna forma, ellas al hacerlo presentan la perspectiva o las perspectivas desde las cuales se posicionan a la hora de desarrollar todo este análisis. La primera categoría que desarrollan es la noción de cuidados, y ellas lo que dicen es que las tareas de cuidados involucran el conjunto de actividades que giran en torno al sostén de la vida humana. Esto en el marco de dos dimensiones centrales, según lo que ellas exponen: una dimensión más bien ética afectiva y otra dimensión más referida a las tareas concretas de reproducción de la vida cotidiana, ya sean estas tareas remuneradas o no. Esto es potencial también para pensar los alcances y más amplios de la división sexual del trabajo en el mundo, ¿no?
y las relaciones sociales de desigualdad. Otro concepto, otra noción que ellas desarrollan es de género, y dicen que el género en esta investigación expresa las relaciones y jerarquías de poder basadas en las diferencias socialmente construidas entre lo masculino y lo femenino. La raza, ellas expresan que es el fundamento en formas de dominación ancladas en la historia colonial y en los procesos recorridos de las historias nacionales. La raza como una construcción simbólica utilizada como un criterio de definición y delimitación de los grupos humanos, básicamente. Las tareas de cuidados, como ya sabemos, se encuentran distribuidas de manera desigual, recayendo sobre las mujeres, y esta cuestión no puede pensarse por fuera de relaciones de dominación, relaciones asimétricas entre varones y mujeres, pero, o fundamentalmente, entre las clases y entre las razas. Las autoras desarrollan en un apartado la noción de nichos laborales asociado a los trabajos de cuidado de las mujeres migrantes, ¿sí? Ellas lo que expresan es que a partir de 1930 la migración dio un cambio, dio un giro, y esta comenzó a hacer más bien migración familiar, por lo que se comenzó a incrementar la cantidad de mujeres en los colectivos migrantes, incluso mujeres migrantes solas a cargo del cuidado de sus hijas. Es importante señalar la condición de extranjería en el tipo de trabajo que mujeres y varones migrantes realizan, ¿sí? Desde principios del siglo XX, ya las estadísticas de la época expresan cómo las mujeres migrantes se dedicaban más bien a tareas de cuidados. De alguna forma, esto se fue perpetuando en el transcurso de los años, convirtiéndose en un nicho laboral para este sector de mujeres migrantes de países limítrofes, centralmente de Paraguay y de Bolivia, a lo que después se sumaría Perú. Actualmente en Argentina el 13% de las mujeres en tareas de cuidados son mujeres migrantes. En este aspecto, las autoras hacen un paréntesis, hacen una salvedad, una diferenciación entre lo que expresan las estadísticas en Europa y Estados Unidos, a diferencia de Argentina, ¿sí? En Argentina, las tareas de cuidado no son tareas que dependen tanto de mujeres migrantes como en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Esto también es algo muy importante que nos puede proporcionar puertas para futuros análisis que nos propongamos, o para el trabajo incluso final de este seminario. Y justamente se trata de la particularidad de que en Argentina hay muchísimas mujeres nacidas en el país que el trabajo doméstico se caracteriza por las condiciones de alta precariedad laboral, ¿sí? El 77,6% de las trabajadoras en tareas de cuidados, en tareas domésticas, trabajan de manera informal, bajo diferentes modalidades de inserción, ¿sí? En este aspecto, las autoras hacen una diferencia, según lo que ellas exponen, diferencias nacionales entre los recorridos laborales de los grupos migrantes. En este sentido, es importante destacar, ¿no?, que, como decía, el trabajo doméstico se caracteriza por la alta precariedad laboral, ¿no?
como las mujeres migrantes llegan a estos trabajos, está fuertemente ligado a esto. Los sectores de inserción laboral están ligados a diferentes formas de reclutamiento, que tiene que ver con más bien redes interpersonales, de confianza, de favores, de vínculos familiares. En muchos casos, la persona a migrar, digamos, ya cuenta con un trabajo en el país de destino que le han conseguido, digamos, sus allegados, sus vínculos, que ya residen en el país. Entonces, estas cadenas de recomendaciones, cadenas de inserción, están fuertemente ligadas a las formas precarias de contratación, por todos estos entrecruzamientos que está bueno analizar y que ya van a poder trabajar con mayor profundidad con el desarrollo del texto de Bruno, que nos va a hablar sobre plusvalía étnica. Las autoras identifican como los modos de acceso, de circulación y de permanencia en el trabajo, distinguiendo dos aspectos centrales, ¿sí? El empleo doméstico como una opción laboral emergente en el contexto de llegada, es una de las estrategias principales para las mujeres bolivianas, teniendo en cuenta que por lo general el proyecto migratorio es un proyecto migratorio familiar. Entonces el trabajo doméstico para muchas de estas mujeres es visto como algo transicional, como el pasaje a otra situación. Para este sector está fuertemente atravesado por la edad de las mujeres y por los proyectos a futuro. En el caso de las mujeres migrantes paraguayas y peruanas, el trabajo doméstico funciona en cierto aspecto como un organizador del proceso y del proyecto migratorio en cuestión, ya que muchas de ellas migran solas a cargo de sus hijos, digamos. Entonces el trabajo doméstico, a diferencia de para las mujeres migrantes bolivianas, deja de ser visto como una cuestión tan transicional, digamos. En este sentido, las autoras toman el concepto de crisis de cuidado desde el origen de Rodríguez, Enríquez y Sánchez para darle fundamentación y para explicar, digamos, las causas de muchos de los desplazamientos migratorios de las mujeres de estos países. En otro apartado, las autoras hacen mención a los niveles educativos de las mujeres migrantes entrevistadas para este artículo, y ellas refieren que es bastante desigual la cuestión educativa. Las mujeres paraguayas muestran niveles mucho más bajos y las mujeres peruanas por lo general muestran estar sobrecalificadas para las tareas que realizan. Las autoras ligan esto, que es un aspecto también muy interesante si ustedes deciden indagar, con la participación política y sindical entre unas y otras, ¿no? Esto ligado a cuestiones básicas como las condiciones de contratación, las condiciones laborales de contratación, el tiempo disponible y demás. En relación a lo educativo, la enfermería se presenta como una opción de ascenso para muchas mujeres migrantes y sus familias. Estas mujeres en las entrevistas hacen una ligazón muy importante entre la enfermería y las tareas de cuidado a las que están acostumbradas a realizar.
el aspecto relacional del empleo doméstico en tanto trabajo de cuidado, digamos, y la gestión de los afectos en las relaciones laborales son los aspectos que ellas mencionan haber incorporado a partir del empleo doméstico remunerado y que puede ser usado luego en la enfermería. Aquí podemos volver al texto de Bruno sobre plusvalía étnica. Como enfermeras, ellas consideran que esos saberes se valorizan y se enmarca esto en condiciones laborales que mejoran respecto a las condiciones laborales del trabajo doméstico. Por último, las autoras hablan de la circulación en los nichos laborales y hacen mención aquí como las mujeres que tienen mayores posibilidades de circular, digamos, en estos nichos, como aquellas mujeres que migraron en la niñez o en la juventud con sus familias y pudieron de alguna forma acceder a un mayor nivel de estudios, digamos, pese a haber transitado por diferentes nichos laborales previamente. En este sentido, han experimentado una movilidad social ascendente en términos económicos. La enfermería supone de alguna forma ampliar el campo de posibilidades para las mujeres migrantes, generalmente más estrechos estos campos que para el resto de las mujeres trabajadoras. De este modo, las trayectorias colectivas también enmarcan las trayectorias individuales, condicionando muchas veces estas relaciones. Y las estrategias, por supuesto, de ascenso económico. Bueno, espero que les haya servido este video a modo de introducción al texto de Malimachi Magliaro. Saludos.